Muy bien. Vale, pues Arratsaldeon, buenas tardes y muchas gracias también por esta presencia, también de las personas socias de Acu-Vizcaya. Voy a presentar a nuestra ponente. Ella es María Bascuñana, simplemente os lo voy a presentar rápidamente y así vamos a tener mucho tiempo para esa exposición y esas preguntas. Ella es nutricionista clínica, cuenta con diferentes másteres universitarios en el ámbito de la salud. Y tiene un libro que seguramente lo conocéis, que es el de Vitaminados, Disfruta de una vida saludable gracias a la vitamina D, que si no me equivoco ha sido publicado en este mismo año, ¿verdad, María? El 1 de junio salió, efectivamente. Perfecto, pues nada, con esta presentación, que ya veis que ya he dicho que tiene un montón de másteres, y así es, aparece en su página web, directamente te doy la palabra, María, y cuando quieras puedes compartir la presentación. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Y voy a subir la presentación, a ver si sale todo bien. ¿Me decís si se ve? Sí, sí se ve. Vale, veréis una barra lateral, ¿verdad? A la izquierda, con las diapositivas. Solo se ve una barra lateral, ¿verdad? Eso Vale. es. Es que hay otra en mi escritorio y era para que no sé. Si molesta la barra lateral, me decís si la quito. Si no molesta, como es muy chiquitina, la podemos dejar, ¿os parece? Lo que me digáis, ¿eh? Vale. Bueno, pues vamos a comenzar con esta charla o esta ponencia para vosotros, para Acu-Vizcaya, que bueno, pues la temática que corresponde hoy, la que se me ha solicitado, es la inmunonutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y concretamente lo que vamos a abordar más en profundidad, haremos algo genérico y luego vamos a ir a lo concreto, que es la acción inmunomoduladora de la vitamina D. Puesto que hoy en día sabemos que esta molécula es la que tiene realmente un impacto en la enfermedad inflamatoria intestinal, en cualquiera de sus formas. A ver, ok. Aquí. Antes de continuar ya con la temática, me gustaría hacer una declaración de conflictos de interés, que no declaro no tener ningún tipo de conflicto de ninguna índole, ¿de acuerdo? Ni con ningún laboratorio que comercialice la vitamina D, no tengo absolutamente nada que ver con nada que pueda chocar con esta temática a desarrollar o que tenga algún interés de cualquier tipo. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que a mí me gustaría esta tarde-noche compartir con todos vosotros para este colectivo? Pues bien, aquí los pongo, aquí os los comparto, que es el primero diferenciar entre lo que es la dietoterapia y la inmunonutrición, porque a lo mejor inicialmente pensamos que es lo mismo y vamos a ver esas diferencias. De acuerdo, luego conocer las acciones no clásicas de la vitamina D, las que no son conocidas, archiconocidas de siempre, que seguro que hay alguna que os sonará muchísimo, luego lo repasamos, y hay otras tantas que van saliendo y por eso se le llaman no clásicas, no son las convencionales. También vamos a evaluar el impacto de la vitamina D en la enfermedad inflamatoria intestinal. Repasaremos algunos estudios que hay al respecto, revisiones de estudios, metaanálisis, ¿vale?, que arrojan respecto al impacto de esta molécula. También otro de los objetivos es el comprender el origen de los estados deficitarios de vitamina D, porque es bastante generalizado este déficit en la población. En las personas con enfermedad autoinmune todavía cabe destacar más este déficit. Entonces, ¿de dónde se origina? ¿Cómo podemos identificar ese origen y, por tanto, intentar proceder de la mejor manera para evitarlo? Y también, por último, otro de los objetivos es conocer la naturaleza de la vitamina D e identificar su forma óptima para que realmente sea útil en la enfermedad, porque hay diferentes formas, ¿vale?, y diferentes presentaciones también de lo que se llama comúnmente como vitamina D, que es un paraguas realmente de diferentes moléculas. Así que si el tiempo nos lo permite, pues me gustaría abordar todo esto. Bien, vamos a comenzar con la dietoterapia, diferenciándola de la inmunonutrición. Entonces repasamos, porque yo imagino que todos sabréis, digo yo que estaréis en manos de dietistas o nutricionistas que os habrán, o a través de conferencias o de manera particular, os habrán dado pautas de dietoterapia, que es importantísima en nuestras enfermedades. La dietoterapia es una adaptación de la dieta o de la alimentación, el conjunto de la alimentación, para prevenir o paliar complicaciones derivadas de la enfermedad. Actualmente, ya superadas enfermedades de déficit de nutrientes, como por ejemplo el escorbuto, el raquitismo, que ya no se dan o difícilmente se van a dar en este siglo, pues una vez ya hemos superado ese tipo de enfermedades, se considera
que la dietoterapia no sirve para curar, pero sí permite mejorar la calidad de vida y revertir síntomas que van a ir apareciendo en el transcurso de la enfermedad, en su evolución y sus diferentes fases. Y además la dietoterapia lo que hace principalmente es compensar, es una compensación de desórdenes generados por la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, la malabsorción que va a dar lugar, bueno, pues es un desorden que se deriva de la enfermedad y que, bueno, pues puede afectar en malnutrición, estados deficitarios de nutrientes, anemias y otras tantas situaciones que afectan a nivel nutricional. Entonces la dietoterapia pretende compensar todo esto, es como un parche, es una manera de ir adaptándonos a los cambios de ese progreso de la enfermedad y también a prevenir complicaciones o recaídas en brotes. Vale. Los pilares de la dietoterapia, que yo creo que todos conocéis y si no debéis de conocerlos, esto es lo más básico, son, es el pilar fundamental de la dietoterapia, es el contenido en fibra y residuo de la dieta. Entonces se tiene que diferenciar en qué fase está el paciente. Si está en fase activa, la dieta prescrita tiene que ser baja en residuos y fibra. ¿Cuánto es esto de baja? Pues se considera baja cuando está por debajo de 3 gramos diarios. Sin gluten, esto es una cuestión que podemos plantearnos. Aquí pues, puede diferenciarse el criterio de un médico u otro o de un nutricionista y otro, pero existe una tendencia en la actualidad a evitar el consumo de cereales que contengan gluten, no solo del trigo, cualquier otro tipo de cereales con contenido en gluten. En la fase de recuperación tenemos una dieta moderada, o sea, hay que llevar una dieta moderada en fibra. ¿Esto a cuánto corresponde? Aproximadamente 10-15 gramos al día. Y en la fase de remisión usaremos o iremos a por cantidades normales en fibra, aunque algunos lo consideran como alta en fibra, porque 25-35 gramos, poca gente no afectada por la enfermedad consume hoy en día, pero lo normal es que sea así, entre 30-35 gramos. Eso realmente no es alto en fibra, es lo normal, ¿vale? Y especialmente vamos a poner la atención en la fibra soluble. Esta es la que va a tener una función realmente preventiva en el desarrollo de una nueva fase activa o un brote, y hay estudios al respecto comparándolo con el uso de la mesalazina, por ejemplo. Además, se tiene que considerar en la dietoterapia las técnicas culinarias, que se tienen que dar pautas también por las fases diferentes de la enfermedad y buscar posibles nutrientes deficitarios según los tramos que estén afectados en vuestra enfermedad y la sintomatología que presentáis, enriqueciendo la alimentación si se considera adecuado como prevención o incluso cuando hay una analítica y claramente se detecta, se tiene que actuar con la alimentación o incluso con complementos nutricionales si hiciese falta. Bien, ahora sí vamos a ir a la mononutrición. Esta rama en la que se une la medicina y la nutrición clínica actualmente está en estudios, se está desarrollando y la estamos aplicando, profesionales clínicos de la medicina y la nutrición, lo que hace es considerar la nutrición funcional. Desde los alimentos se parece a la dietoterapia, sí, pero también desde los nutracéuticos que llamamos, a eso que se conoce comúnmente como suplemento nutricional, mal llamado porque no tiene por qué suplir el no tomar del alimento nutrientes, sino el complementarlo, el reforzarlo con un concentrado nutricional. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que en las cantidades también está la diferencia y necesitamos de unas cantidades en ocasiones mucho más altas de lo que nos van a proporcionar los alimentos para que exista un impacto en nuestra salud, para que cambie el rumbo de ese proceso de salud y enfermedad. ¿Vale? Entonces la nutrición funcional, si hace falta, utilizará concentrados de mayor o menor cantidad en un nutriente o compuestos activos que están presentes en los alimentos. Por ejemplo, podríamos hablar de los probióticos también, forman parte de la inmunonutrición, y otros compuestos vegetales que pueden ser, por ejemplo, pigmentos, antioxidantes que no se han catalogado como nutrientes estrictamente, pero se consideran parte de la nutrición, ¿no? Vale, pues aborda la interacción entre estos nutrientes o compuestos activos en los procesos inmunitarios concretamente. Aquí vamos realmente a ver qué pasa en esa respuesta inmunitaria y cómo puede interaccionar con esa respuesta inmunitaria para revertir procesos incluso, ¿vale? O para estabilizar o para generar una tolerancia
inmunitaria que no lleve a la inflamación y a la agresión que lleva la enfermedad autoinmune. Con lo cual, la inmunonutrición tiene un papel en la prevención, como teníamos en la dietoterapia, y compensación de la dietoterapia, pero aquí es más supervisión y terapéutica, frente a síntomas y procesos en los que está comprometida la respuesta inmunitaria. Y aquí vamos a hablar de las 3 IES, que es la forma famosa conocida de qué es la inmunonutrición, exactamente cómo actúa, ¿no?, en esa respuesta inmunitaria. Vale, a ver, me disculpáis porque me tapa veros a vosotros. Tengo aquí un... Vale, ya está. Las 3 IES de la inmunonutrición engloban, todo empieza por I, ¿vale? Por eso se llama así, 3 o 4 se mencionan también, pero bueno, todo lo estoy recogiendo aquí. La inflamación, que forma parte del desarrollo y evolución de múltiples enfermedades. En la enfermedad autoinmune se dispara mucho la inflamación, ¿vale? Entonces la inmunonutrición tiene la capacidad de poder interaccionar esos nutrientes o compuestos con esa inflamación, esos procesos de desarrollo de inflamación. En la inmunidad propiamente, que va a depender del tipo de respuesta teraria, ya sea autoinmunidad, como en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, infección, cáncer o alergias. Y en la injuria, que es lo que se llama, más comúnmente lo podemos entender como ese daño que se produce en los tejidos, ¿vale? En cualquiera de estas 3 IES la inmunonutrición va a trabajar, o eso es lo que se está estudiando al respecto, su impacto, su influencia y su impacto. Vale. De todos los nutrientes o de todos esos compuestos bioactivos de los alimentos, el que yo trabajo más, bueno, trabajo todos, pero para mí el principal, porque es el que ha demostrado que tiene mayor impacto, es la vitamina D. ¿Vale? Entonces, de la vitamina D, ¿qué sabíamos hasta hace, hasta hace 2 décadas? Pero algunos se están empezando a enterar en esta última década y todavía hay gente que, incluso profesionales sanitarios, que no lo conocen, ¿vale? Pues la acción clásica o las funciones archiconocidas serán ayudar a la absorción del calcio fósforo intestinal de los alimentos y poder con eso contribuir al desarrollo óseo y la salud ósea. Esa es la acción clásica. Ahora vamos a ver las no clásicas de la vitamina D, las nuevas que se van conociendo y vamos incorporando en nuestra práctica clínica. Pues mira, tenemos protección de mucosas. Bueno, podéis ir leyéndolas, igual mientras hablaba ya las habíais leído, no las voy a leer ahora veréis por qué. Destacaría de todas ellas una, que es la inmunoregulación contra enfermedades autoinmunes. En realidad lo que hace es inmunomodular o regular esos procesos de inflamación y de respuesta inmunitaria, especialmente en las enfermedades autoinmunes. Podemos considerar también cáncer, infecciones y demás, pero aquí lo que nos interesa es esta línea. Ahora bien, no podemos tampoco descartar las otras. Mirad, de todas las que aquí aparecen, podríamos enfatizar la gran mayoría, que tienen que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal. La protección de mucosas, pensemos en la mucosa intestinal, lo importante que es preservarla. La protección de piel y del epitelio, el epitelio intestinal. La reparación de heridas, úlceras, llagas, heridas que se forman en ese tejido que es atacado, está hiperinflamado y está herido. En el control del estrés oxidativo celular, que hay un gran estrés en la enfermedad inflamatoria intestinal. La función mitocondrial, pues por supuesto también a un paciente con enfermedad, con colitis ulcerosa o Crohn, le afecta la neuroprotección, la función mitocondrial, o sea, todo en su bienestar, pero no está tan directamente dirigido al proceso que nos estamos refiriendo en este tipo de enfermedades. Prevención de inflamación crónica y de procesos de dolor, también muy importante. Inmunoregulación contra infecciones y cáncer. ¿Y diréis por qué? Bueno, pues un tejido que está herido, que está dañado, es más propenso a la infección, especialmente, por ejemplo, en el tramo final de colon. También sabemos que se tiene más riesgo de desarrollar cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal por el uso de fármacos que lo que hacen es suprimir la inmunidad. Los inmunosupresores lo que conllevan es un mayor riesgo a poder no defendernos frente a procesos de desarrollo de un cáncer. Vale, la inmunorregulación contra enfermedades autoinmunes, como ya hemos visto, y la regulación de la expresión de genes también es algo muy importante en la enfermedad inflamatoria intestinal, con una predisposición genética, más factores ambientales que se combinan en la aparición, el debut de la enfermedad, inclusive en su desarrollo y su estabilidad.
Bien, de todos ellos destacamos el papel inmunomodulador y concretamente debo deciros que es la vitamina D3 la que lleva a cabo esta acción. Es decir, la D2, que es otra forma de vitamina D, que la vamos a encontrar en vegetales, especialmente en el reino fúngico, en los hongos, como setas, como champiñones, ¿vale? Porque el resto de vegetales no tienen vitamina D o nada o muy poquito. No es cierto que el aguacate tenga vitamina D, por ejemplo, aunque sea un fruto graso. No es cierto que los cereales tengan vitamina D. Si lo tienen es porque se han enriquecido en vitamina D en esos cereales envasados que la industria ya maneja y los enriquece. De forma natural no existe vitamina D apenas en el medio, o es insignificante en el medio vegetal, pero sí en los hongos, como os he dicho. Los hongos también pueden contener D3, pero sobre todo tienen D2, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta esto. Si queremos aprovechar la vitamina D para los procesos autoinmunes, para la inmunomodulación debemos buscar la D3. ¿Cómo la vamos a obtener? O por el sol, sintetizándola a través de nuestra piel, exponiéndonos al sol, tiene que ser sin protección solar, al menos unos minutos, no digo que no nos protejamos, ¿vale? Con conciencia dejar unos minutos, quien no tenga fotosensibilidad y pueda, este es el problema, que no siempre se puede, ¿vale? En la afección, exponerse al sol. Si lo que hacemos es filtrarlo, entonces estamos limitando hasta un 99%, que es para lo que están preparados los protectores solares, para inhibir la llegada de la radiación UVB que necesitamos para fabricar vitamina D. Pero de esto hablaremos más adelante, de por qué tenemos déficit en vitamina D, ¿vale? Ahora lo que quiero deciros es que la vitamina D3 es la que nos importa, que la vamos a obtener o bien del sol o bien de alimentos que antes, previamente, fabricaron vitamina D3 por exponerse al sol. Por ejemplo, las vacas, si realmente crecen y se desarrollan exponiéndose al sol, vamos a tener vitamina D en su leche, pero la realidad es que no es así. Un vaso de leche en España, según la Federación de Industrias Lácteas, que es de española, que está publicado por el gobierno, nada más que nos da 0,08 microgramos de vitamina D, que eso no es nada, 3 unidades internacionales. Los huevos de gallina, pues si las gallinas se han criado en libertad sin una sombra que dé en la finca, tienen algo más de vitamina D, pero si no, no. Debemos de buscarlo a través de productos animales, si es que queda algo, porque cada vez va quedando menos, por el modo de producción que les llevamos nosotros a nuestros animales, bajo techo, como igual que vivimos nosotros, ¿vale? O bien exponiéndonos nosotros al sol. Bien, ¿cómo actúa esta vitamina D? Esto quizás sea técnico, este esquema, algunos quizás pues alcancéis a comprender más, otros menos, no importa. Yo quiero ponernos un esquema de cómo funcionan las células inmunitarias. Aquí tenemos un tipo de linfocito, célula inmunitaria, que de ellas se diferencian otros tipos de linfocitos, células como los linfocitos TH1, que son muy inflamatorios, o sea, secretan unas sustancias proinflamatorias, interleuquinas, se llaman muy inflamatorias. Y la vitamina D lo que consigue es reducir la acción de este tipo de células y, por tanto, la síntesis de estas sustancias tan inflamatorias. También tenemos los linfocitos TH2, que bueno, entran en acción también en procesos inflamatorios, pero tienen una respuesta diferente unos de otros. Una es más abrupta, otra es de una forma más, bueno, a veces necesaria la inflamación, pero no se tiene que cronificar, tiene que resolverse. Y la vitamina D consigue modular la actividad de ambas células a favor de la resolución de la inflamación. Y luego tenemos una segunda parte súper importante para vuestro colectivo, que es esta parte de aquí, las células TH17. Son las gamberras, yo las llamo así en mi libro, que aquí por cierto veo que está el libro Vitaminados y en él explico de forma muy sencilla y amena cómo funciona la pandilla de los 17. El TH17 es una pandilla de células que les gusta montar bulla, que es como, lo explico, como quemar, salir a una manifestación y quemar contenedores, tirar, romper escaparates, aunque realmente no exista una justificación en hacerlo. Quieren que haya, que arda aquello, ¿no? Son realmente muy agresivas y atacan a las células de nuestro organismo, atacan nuestros tejidos y de ahí que se desarrolle una enfermedad inflamatoria intestinal o varias dentro del espectro o sea, una enfermedad autoinmune dentro del espectro de autoinmunidad. Ellas, las TH17, generan diferentes tipos de interleuquinas muy inflamatorias, especialmente la IL-17. ¿Y qué hace la vitamina D? Bueno, pues también consigue reducir su acción, silenciarlas,
que sean capaces de estar en menor cantidad y más calladitas, y lo consigue gracias al aumento de los T reguladores, Treg. Estos son unos linfocitos muy amables, que es como que les gusta conversar, dialogar y buscar una solución, decir, bueno, tenemos que ser eficaces en la inmunidad, pero sin romper escaparates, sin montar bulla, vamos a ser cívicos y realmente vamos a resolver, cuando hay una amenaza de verdad, vamos a resolver esa amenaza y vamos a actuar adecuadamente. Esto lo consiguen los T reguladores, fijaos el nombre regulador, ¿vale? Y ese T regulador tiene una influencia directa con respecto a la cantidad de vitamina D que existe en nuestro organismo y que es capaz de reconocerse, ¿vale? Si en presencia de suficientes cantidades de vitamina D, estas células reguladoras van a actuar suprimiendo a las gamberras, por decirlo de una manera, al grupo 17, y si hace falta, pues dejándolas que actúen en otros momentos que puedan necesitarse. Por tanto, ¿cómo protege la vitamina D en la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues generando lo que se llama tolerancia inmunitaria. Eso que decía que es amable, los linfocitos son amables, dialogan, es lo que se llama tolerancia inmunitaria. Frente a los intolerantes, pues hay una regulación, ¿vale? Y así se consigue una resolución de la inflamación y evitar aparecer nuevos brotes o nuevos procesos agudos de la enfermedad autoinmune. Lo hace reduciendo estas células y estas interleuquinas, y también, bueno, os pongo dos líneas, y aumentando otro tipo de línea celular, ¿vale? O factores de crecimiento. También nos protege la vitamina D y protege en la enfermedad inflamatoria intestinal preservando la mucosa intestinal. Es importantísimo. Lo hace por modulación de la microbiota intestinal y por modulación de la respuesta inmunitaria, evitando procesos de inflamación, favoreciendo sustancias de las que se alimentan bacterias que no son patógenas, sino que son beneficiosas para nosotros y la integridad de nuestras mucosas. Así que es realmente interesante el prestar atención a la vitamina D. ¿Qué pasa cuando no mantenemos esa integridad de nuestras mucosas intestinales? Se van dañando ese moco que recubre esas células, pues nos encontramos con que no solo se rompe esa capa de mucosidad, sino que también se puede destruir o se pueden romper los enlaces que existen entre los enterocitos o las células del intestino, de la piel interna del intestino. Entonces, esta ruptura de esos enlaces nos lleva a lo que se llama translocación bacteriana, que es que las bacterias, nos da igual si son ya buenas o malas, cuando se rompen estos enlaces, que son como unas grapitas entre esas células que son como dientes, cuando se rompe, lo que ocurre es que pasan bacterias que no deben de pasar a la otra parte del intestino. Bacterias, también trozos de alimentos que todavía no están digeridos y no tienen todavía que absorberse y pasar por esa fracción del intestino. Entonces empiezan a pasar sustancias que el cuerpo va a reconocer como una amenaza, porque realmente es una amenaza. Y aquí tenemos algo realmente agresivo en la enfermedad inflamatoria intestinal que hay que evitar, y cuando hay procesos de inflamación, incluso crónica de bajo grado, hay una tendencia a llegar a esto, y cuando son agudos más, ¿vale? Entonces hay que buscar formas a través de la inmunonutrición, la vitamina D, también el apoyo de probióticos, los prebióticos con la fibra soluble, que hablé antes de ella, para poder mantener en la fase estable, sobre todo el contenido de fibra, mantener de la mejor manera posible esa integridad de nuestra mucosa, y también un equilibrio entre bacterias beneficiosas y patógenas, una eubiosis que se llama. Y esto lo vamos a favorecer con unos buenos niveles de vitamina D. Bien, voy a demostraros aquí qué dice la literatura científica, la biomédica, al respecto del uso de la vitamina D y los resultados en la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues mirad, he recopilado algunos trabajos bastante recientes del 2019 hasta este año. Y aquí tenéis un metaanálisis que es como el análisis de diferentes estudios publicados, se agrupan, se analiza, del 2019, con 5.200 pacientes adultos con enfermedad de Crohn y con 3.115 pacientes con colitis ulcerosa, que son bastantes, no es una muestra de población pequeña. Bien, pues lo que se encontró en este metaanálisis es que un nivel bajo, insuficiencia o déficit de vitamina D se asoció con mayores probabilidades de enfermedad activa y mayor riesgo de recaída futura.
Una revisión más actual del 2022 me gusta mucho porque es mucho más específica en cuanto, vale, ya sabemos que niveles de vitamina D en sangre bajos no es bueno para nadie realmente, ¿vale? Pero en el momento que empezamos a trabajar con la reposición de la vitamina D, que cada vez cuesta más de forma natural obtenerla, bueno, pues ¿cuánta cantidad es realmente útil en la enfermedad? Pues esa revisión encontró que son las dosis más altas utilizadas de vitamina D3, siempre D3, las que disminuyen las recaídas y mejoran el curso clínico de la enfermedad. Vale. ¿Cuánto de altas? Pues en esta revisión se encontraron estudios de hasta 10.000 unidades internacionales. Eso no quiere decir que no podamos trabajar con más. De hecho, en la práctica clínica estamos trabajando con más y ahí es donde vemos verdaderas maravillas en la inmunonutrición. Pero vamos a ver con hasta 10.000 unidades internacionales. ¿Qué es lo que se calcula que se puede obtener de tomar el sol? La mitad realmente de tomar el sol un día sin protector solar, unos minutos, depende del tipo de piel, pueden ser 10, 20 minutos o más si es una piel morena. ¿Vale? Bueno, pues se encontró que con dosis de menos de 2.000 unidades internacionales no reportaba efectos beneficiosos para nadie, no servía para nada, ¿vale? Ni en fase activa, ni en fase inactiva, nada. En fase inactiva, aquellos que estaban más estables, pues sí que 2.000 unidades internacionales disminuía el avance de la actividad de la enfermedad. Esto ya es bastante interesante. Y en la fase activa se necesitaban en cantidades mayores, de 5.000 a 10.000, según la recopilación de los diversos estudios, se encontró eso, que aquellos que usaban mayor cantidad, 5.000, 7.000, 8.000, 10.000, mostró beneficios sobre la enfermedad. ¿Vale? También una revisión del 2019 afirma con rotundidad que la vitamina D se considera una terapia eficaz y segura en pacientes con enfermedad con enfermedad de Crohn, creo, ¿no? Porque es que justamente ahí no lo puedo ver, me está tapando en la diapositiva. Vale, con dosis que deben considerarse caso por caso. En este caso, si se menciona el Crohn, pues se estudió al respecto, ¿vale? A mí lo que me gusta es que se hable de que las dosis deben de considerarse individualmente, caso por caso, porque estamos muy acostumbrados a, bueno, ¿y cuánto para todos? Y el todos es la población en general, o niños y adultos, diferenciando edades, o hombres y mujeres, y luego, por enfermedad, ¿cuánto para esta enfermedad? ¿Cuánto para esta otra? Bueno, es que incluso dentro de una misma enfermedad hay individualidad, hay diferente tipo de respuesta a la vitamina D. Y existe lo que se llama resistencia a la vitamina D en las enfermedades autoinmunes. Es algo que se lleva estudiando años, que ya se ha encontrado, que bueno, pues tiene que ver con polimorfismos genéticos, una predisposición genética, y también tiene que ver con el ambiente y con nuestros estilos de vida. Y esa combinación nos lleva a formas de resistencia a la vitamina D, es decir, podemos ir subiendo la vitamina D en el cuerpo, pero no la reconocen nuestras células. Eso es la resistencia a la vitamina D. O bien no llega a transformarse en su forma activa y no es útil, o bien no se puede transportar bien, o bien cuando llega al final, a su meta, la célula dice, pues no te reconozco, no sé quién eres. Hay diferentes formas de resistencia, ¿vale? Entonces aquí hay que trabajar con dosis más altas para superar esas resistencias, porque no son resistencias totales, son parciales. Entonces queda una parte en la que podemos trabajar de capacidad y para eso hay que incrementar los niveles de vitamina D por encima de las recomendaciones de la población en general, por encima. Esto es lo que conocemos más actual, ¿vale? Que evidentemente, bueno, pues esto existen profesionales sanitarios que lo desconocen todavía y otros sí que están al corriente, ¿vale? Respecto al manejo del dolor postquirúrgico, creo que también es interesante verlo porque, bueno, pues podemos encontrarnos con que la enfermedad se complique y tener que pasar por quirófano, ¿no? Entonces, bueno, pues también un ensayo clínico del 2019 bastante relevante en su metodología, doble ciego, aleatorizado, encontró que la suplementación diaria preoperatoria de vitamina D 2 meses antes sería lo ideal, de al menos, bueno, en este caso fue más de 3.000, no recuerdo la cantidad, porque era una media de, no sé si eran 3.300 o 280 y algo, creo recordar, pero no estoy segura, pero siempre por encima de 3.000 en este ensayo clínico, diarias, esta dosis diaria, atenuó la intensidad del dolor y redujo el nivel de marcadores proinflamatorios tras la cirugía. Aunque este estudio se realizó en intervención quirúrgica de la zona lumbar, bueno, es significativo a considerar para todo tipo de
intervención quirúrgica. No lo sabemos, no hay más estudios, sería interesante que se animen más equipos de investigadores a ello, ¿vale? Desde luego yo esto lo he expuesto porque me lo pidieron, por ejemplo, en jornadas clínicas en un hospital de Murcia, donde ellos eran exclusivamente médicos, equipos de cirugía abdominal, donde la enfermedad de vuestro colectivo se mencionó muchísimo, y también cánceres y demás. Y bueno, pues es interesante mencionar este estudio. No existen más, pero este estudio es bastante interesante, ¿vale? Bueno, sobre el desarrollo y proyección del cáncer no me quiero extender, creo que hay cosas más interesantes que hablar, pero como sí que hemos hablado que hay un riesgo mayor de poder desarrollar un cáncer, bueno, pues que sepáis que también la literatura numérica respalda la idea de que el déficit de vitamina D incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de cualquier tipo, prácticamente de la mayoría, algunos no, pero muy poquitos, ¿vale? Y que, bueno, que el déficit de vitamina D se asocia con una mayor reincidencia de la enfermedad tras la resección quirúrgica. Así que esto en el cáncer colorectal se ha estudiado, así que hay que ponerse mucho las pilas con la vitamina D. Bien, ¿por qué tenemos en la población hoy en día niveles tan bajos de vitamina D? ¿Por qué podemos decir que es genérica? Se habla de pandemia de vitamina D. Incluso antes de la pandemia por COVID se hablaba en la literatura ya de esto. Vale, bueno, pues podemos aquí analizar nuestros modos de vida y nuestra alimentación. Creo que lo que más impacta, bueno, por los estudios que hay, lo que más nos va a impactar en esa baja de estado de vitamina D es la vida techada bajo sombra que tenemos ya en las sociedades modernas. Nacemos en un hospital, nos escolarizamos bajo techo, las actividades extraescolares se hacen bajo techo, trabajamos bajo techo, nos desplazamos bajo techo, en el metro, en el coche, en el tranvía, en el autobús y todo eso. Y nos hacemos mayores y nos quedamos bajo techo y nos morimos tapaditos también. Vale, vivimos en cajas. Esa vida techada nos está afectando muchísimo. Si no hay exposición solar, no hay síntesis de vitamina D y los alimentos no nos dan suficiente. El abuso de protectores solares también ha impactado muchísimo desde los años 70, especialmente los 80. Ha habido un cambio brutal en los niveles de vitamina D en la población. Ahí es cuando se desarrollan esos protectores que en la literatura biomédica se les llama también bloqueadores solares, y si tú bloqueas la radiación solar, hay un tipo de esa radiación que es la que necesitamos para obtener vitamina D. Si la estamos bloqueando, nos quedamos sin vitamina D. ¿Vale? Y justamente esas décadas, a partir de ahí, empiezan a bajar los niveles de vitamina D también en los niños, que son donde más se utilizó al principio esos protectores solares. La contaminación y la polución ambiental también está impactando mucho, y hay estudios también de los últimos años que hablan de, bueno, que filtra hasta un 50% la radiación UVB que necesitamos, y un 50% es muchísimo. Es decir, que aunque yo salga al aire libre, a conciencia, y un ratito sin protector solar, tengo el 50% menos de capacidad de poder sintetizarla, no porque mi cuerpo no pueda, sino porque no me llega, porque la polución ambiental ya la está filtrando. Esto verdaderamente es un problema del que no oiréis hablar, no se habla, y yo siempre lo menciono porque es importantísimo. Es que filtra más que la propia nubosidad. Esto es importante, lo que pasa es que no queremos hablar de contaminación porque no es el mundo que tenemos y a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Pero lo siento, yo lo menciono. Y no solo la polución ambiental, los contaminantes que nos llegan pues, por pescados, mariscos, por agua, por alimentos, por plantas, por harinas, aluminio y otros que también impactan en el aprovechamiento de la vitamina D y su metabolismo. Luego tenemos la obesidad, ya nos vamos más a la alimentación. También una persona muy obesa va a tener niveles de vitamina D muy baja porque su grasa corporal la secuestra, impidiendo que ésta pueda actuar y se pueda hacer activa de verdad y pueda funcionar para lo que necesitamos. Y la obesidad tiene que ver con la alimentación, lógicamente, y nuestros modos de vida. Los productos alimenticios provenientes de animales criados bajo techo, ya lo hemos hablado antes, nos van a dar poquita vitamina D. Ese es el problema, que cada vez están más los alimentos más empobrecidos en vitamina D. La alimentación pobre en pescado salvaje, que es el alimento que se salva en nuestras sociedades, porque nosotros no comemos foca o ballena, como los esquimales, los inuit, que ahí cogen mucha vitamina D, y del pescado cogen un poquito de complemento. Pues ese poquito de ellos, complemento, para nosotros es lo más que podemos obtener con los pescados. Pero claro, nos vamos al pescado de piscifactoría, donde hay una reducción de alrededor de un 50% de vitamina D, y también
pues tenemos que tener cuidado con los contaminantes, pero esto es un tema más largo que puede proceder de ese tipo de pescados. La alimentación ultraprocesada, pobre magnesio, zinc y otros cofactores para poder aprovechar la vitamina D. O sea que no tenemos solo que fijarnos en la molécula propiamente, sino en otros nutrientes totalmente necesarios para que pueda actuar esta vitamina D. El hábito del tabaco y el alcohol es totalmente nocivo, destruye nuestra piel, que es nuestra fábrica de vitamina D, y con los años nos va costando más, se estropea la piel, nos cuesta más producir vitamina D exponiéndose al sol, y porque aumentan los requerimientos en magnesio y otros minerales y vitaminas cuando consumimos alcohol, por ejemplo. El estrés y el consumo excesivo de café se ha demostrado que conlleva niveles más bajos de vitamina D porque impacta sobre el magnesio en realidad, y el magnesio es súper importante para aprovechar la vitamina D. La edad, el tipo de piel, la latitud en la que nos encontramos geográfica. No es lo mismo vivir en la península ibérica que en África. Por ejemplo, en Canarias se aprovecha más el sol, se puede fabricar más vitamina D que en España. En el país, pero toda la península ibérica está afectada porque está por encima de 35 grados de latitud, y a partir de ahí es cuando ya en el invierno no vamos a poder prácticamente sintetizar vitamina D. En el País Vasco pues estáis en una latitud, si no recuerdo mal, de 42, por ahí, y aproximadamente, y bueno, pues no dista mucho de Cádiz, que tiene 35, pero bueno, pues conforme vamos subiendo más, pues más dificultad, porque la radiación tiene menos fuerza en nuestra piel, entonces no puede sintetizar, no le llega suficiente estímulo. Bien. Disculpa, María, lo único, Sí. quedan menos de 20 minutos para las 9, por si quieres Vale. organizarte el resto del tiempo. Gracias. Ya iba a ir con la última parte, que me parece importante y sí, es verdad que ya debería ir acabando para pasar a las preguntas. Gracias. Bueno, pues solo hablaros qué tipo de vitamina D, cómo identificar realmente la que es útil mirar la vitamina D. Hablamos de ella cuando realmente hay muchas formas. La que vamos a conseguir del solo de los alimentos es esta primera que dibujo aquí, molécula, que se llama la de 3-colecalciferol, ¿vale? A partir de aquí en el cuerpo hace un recorrido y se transforma en otra sustancia o le da el relevo a otra sustancia. Entonces, la que vamos a medir en sangre es esta de aquí, la que se mide en sangre, no es la que obtenemos por el sol o los alimentos, porque una persona obesa, por ejemplo, no será capaz de convertir esta inicial en esta intermedia y por tanto en su sangre la tendrá muy bajita. De manera que ya no va a seguir su trayectoria, su carrera hacia la meta, esta carrera de relevos, ¿vale? Y no va a servir de nada. Necesitamos esta última forma. Esta es la forma activa para que pueda, a ver cómo lo tengo aquí, para que pueda llegar a la meta final de la carrera y poder actuar. Es que disculpadme, mira, aquí lo tengo. Bueno, esta es la inicial, esta es una prehormona, una forma intermedia, que es la que se mide en sangre, y luego hay una tercera forma, ¿vale? Que eso se va metabolizando, cambiando hacia su forma activa, o lo que se llama hormona. Pero no es lo mismo la vitamina original que podemos obtener de los alimentos que esa hormona. Aunque ahora escuchéis que no es una vitamina, realmente es una hormona. La forma nativa la podemos considerar vitamina porque existen sociedades como los esquimales que no tienen otra manera de obtenerla salvo que de los alimentos. Y nosotros en invierno prácticamente, en España igual, prácticamente. Así que claro que sí que es una vitamina, porque si no la obtenemos del alimento no la vamos a obtener de ninguna manera, ¿vale? Aún así la podemos producir dentro del cuerpo, sí, cuando podamos. Bueno, pues esta última forma final es la que se va a unir a un receptor en la célula, y ese complejo de como llave y cerradura es lo que realmente va a hacer que podamos obtener los beneficios que hemos visto antes. Ahora bien, esa última forma que yo llamo 1,25D, por abreviarlo, ¿vale? Es la forma útil, la forma activa, pero ya sabemos que existen otras moléculas que también juegan diferentes carreras de relevos. No solo existe esta carrera que vimos antes. Esta es la que todavía se enseña en las facultades de medicina, pero es que hay otras tantas. Y se ha visto que esta otra carrera, por ejemplo, esta primera molécula, 20D de primera conversión, es tan activa, es tan útil, es tan activa, tiene un impacto tan significativo como la que vimos anteriormente, la 1,25D. Y necesita de un solo relevo y en mucha menor cantidad. Nos protege de la enfermedad autoinmune, de la respuesta inmune, de la inflamación, de los procesos de dolor, de cuidados de nuestros tejidos, de nuestra piel. O sea que es muy interesante esta molécula. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona para reponer vitamina D toma hidroferol? Aquí es donde yo quería llegar. Pues que hidroferol es esta forma. Lo que se está reponiendo es exclusivamente esta forma que se mide en sangre, no la vitamina D nativa, es una prehormona.
que luego llevará a una transformación. Pero bueno, se da esta forma, pensando que así, oye, acortamos un poquito más y va más rápida, ¿no?, la carrera ya, pero sabiendo, como sabemos hoy en día, que existen otros metabolitos también interesantes, aquí pongo una carrera, pero existen más, líneas metabólicas, pues no deberíamos no deberíamos utilizar a largo plazo el hidroferol. Si queremos a corto plazo, vale, pero luego tenemos que pasar a la vitamina D, porque si usamos hidroferol, sí vamos a tener esta forma, pero vamos a impedir que eso tenga la 20D y otros metabolitos que son también beneficiosos y que acumulan, suman en esos beneficios de la vitamina D. Y además, no generan respuesta hipercalcemiante, es decir, no va a dar lugar a toxicidad. La 20D no genera toxicidad. Esta línea de aquí sí genera toxicidad. Puede generar, perdón, toxicidad, no tiene por qué, depende de las cantidades, pero los casos de toxicidad en España han sido por un mal uso del hidroferol. De manera que si os vais al médico, el médico os va a pautar el hidroferol, puede pautar vitamina D, pero cada vez se puso de moda el hidroferol y ya de ahí no se les saca, ¿no? Entonces, bueno, ya hay médicos que se están concienciando y van actuando más como el nutricionista. Los nutricionistas solo podemos pautar vitamina D3, la vitamina como materia prima, su forma nativa. Bueno, pues hasta aquí lo que os podía contar. Si queréis saber más, me he tomado la libertad de mostraros mi libro, ¿vale? Porque de verdad que hice un esfuerzo con muchísimo gusto, me lo pasé muy bien para poder explicarlo todo de una forma muy sencilla. Todos los dibujos que os he presentado aquí están en el libro y hay muchos más, ¿vale? Y bueno, la vitamina D es como un personajillo que os va a enseñar muchísimas cosas de la salud en general a diferentes niveles, y también hablamos de la enfermedad autoinmune, ¿vale? Para conocerla más. Gracias por el interés de todos. Ahora pasamos a vuestras preguntas y bueno, y también gracias porque algunos igual queríais estar viendo el Mundial de Fútbol, o no sé si esto queda grabado, lo podrán ver también esas personas después. Aquí tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Y también en redes sociales, en algunas redes me podéis encontrar. Y ahora ya sí, pues dejo que me preguntéis todo lo que queráis saber más, o que explique de nuevo algo que quizás ha sido un poco de prisa o he sido muy técnica, no lo sé. Muchas gracias, María. No sé Nada. si para que sea más rico el diálogo, igual si puedes dejar de presentar, a no ser Claro, que alguien te sí, quiera preguntar por alguna diapositiva, eso sí, si no, dejamos de presentar y así nos vemos mejor las caras. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a la exposición? No, vale, pues igual casi mejor, María, y así es más fácil claro. hablar entre nosotras. Pues cuando queráis, ¿eh? O sea, no hace falta que levantéis la mano, por favor, sino simplemente establecer un diálogo directamente con María. Sé que Izaskun. Sí, hola María, soy Izaskun. Muchas gracias por estar en Aku Vizcaya, porque para nosotros es muy importante que estuvieras tú hoy aquí. Entonces, bueno, yo quería comentar que tengo enfermedad de Crohn, tomo biológicos. Lo primero que me recomendaron es no tomar el sol nada sin protección. Sí que es verdad que en pocas exposiciones solares he notado que me he quemado desde que estoy con inmunosupresores y biológicos en poquitos minutos, con lo cual es complicado el tema de la vitamina D. Tomo hidroferol desde hace años y estoy siempre en el mínimo mínimo. Bueno, mi batería de preguntas, un poco comentarte, es que siempre nos han dicho que no hay alimentos buenos ni malos, no tenemos seguimiento desde Osakidecha por ningún nutricionista, no nos recomiendan ninguna dieta que seguir, simplemente en los brotes recomendaciones de quitar algunos alimentos, como los que has comentado tú de fibra. Pero bueno, yo creo que sí que sería importante conocer, ¿no? Por ejemplo, que las solanáceas, que nos han comentado también en otros nutricionistas, que no nos convienen nada, pues lo que es patata, berenjena, pimientos, tomate, porque pueden ser proinflamatorias. Tampoco nos recomiendan lácteos. Es recomendable productos como umeboshi, kuzu. Quería que me comentaras un poquito, ¿no? Que nos comentaras a todos si esto es así, que no nos convienen lácteos ni este tipo de alimentos. Y luego una cosa muy importante también, ¿qué interacciones puede haber en la suplementación con nuestros tratamientos? Porque yo he tenido muy mala experiencia con suplementos con arpagocito o cúrcuma, me subieron tremendamente los triglicéridos y bueno, tuve un problema un poco serio de salud por esta suplementación. Y bueno, tengo muchas más cosas, pero quiero dejar también tiempo para mis compañeros. Gracias, María. Que no se me olvide ninguna. A ver, bueno, si te parece, empiezo por la última, ¿vale? Para que no se me olvide, porque además es más cortita. ¿Qué interacción hay entre los suplementos? Entiendo que te refieres de vitamina D con los tratamientos.
Sería la Sí, o vitamina. cualquier suplemento como magnesio o tantas cosas que nos Bueno, recomiendan claro, es como que esto es muy amplio, beneficioso. ten en cuenta que es farmacología y tenemos una asignatura de farmacología, farmacocinética, dinámica, o sea que no puedo sería desarrollar una conferencia totalmente nueva, pero sí que tenemos que considerarlo, por supuesto, la interacción entre aquellos suplementos que vamos a pautar y el tratamiento que recibe el paciente. O sea, sería una mala práctica no hacerlo. En consulta de mononutrición yo siempre estudio cada caso y tengo que ver no solo el histórico de su enfermedad, informes médicos, análisis también histórico y actuales, y a veces con parámetros que tengo que solicitar nuevos, sino que la medicación es importantísima, medicación y suplementos que se están consumiendo, porque efectivamente a veces incluso son los propios suplementos entre ellos, ya no con el fármaco, sino entre ellos los que generan una incompatibilidad, ¿vale? Entonces, especialmente aquí, que estamos hablando de la vitamina D, te puedo comentar que no existe ningún perjuicio con el tipo de medicación que vosotros lleváis, ni con los inmunosupresores, ni con corticoides, o sea, todo ese tipo no existe. A ver, sí que, vamos a ver, sí hay un tipo de interacción con el corticoide, pero no es que la vitamina D le afecte, sino es al contrario. El corticoide es el que afecta a la vitamina D, destruyendo la vitamina D, que se llama un catabolismo, o sea, destruyéndola para que no sea útil. Entonces, una persona que está tomando corticoides necesita cantidades más altas de vitamina D. Además, también tiene que mirar el metabolismo del calcio, del magnesio, todo lo que conlleva esa estructura de la matriz ósea y del cemento óseo, porque le va a repercutir en su esqueleto. Entonces, aquí miramos mucho, yo miro mucho la salud de los tejidos, muchísimo. Entonces, bueno, pues ahí es donde vamos a considerar si pautar más, pautar menos, pero no va a afectar negativamente. O sea, la vitamina D no le va a producir una afección, más bien al contrario. Luego, ¿qué hemos visto con el uso de la vitamina D? Bueno, yo no quiero, a ver, hay que ser muy prudente con esto. Yo tengo pacientes, muchos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porque justamente es ese conjunto de enfermedades que responde bien a dosis altas de vitamina D, pero no extremadamente altas. No sé si habéis oído hablar del protocolo Coimbra, es un protocolo que existe clínico, que lleva en marcha desde, bueno, principio de este siglo, con enfermedades autoinmunes, ¿vale? Entonces ellos utilizan realmente cantidades altísimas de vitamina D de forma justificada, ¿vale? En base a la resistencia que hay, pero en ocasiones no es necesario tanto, que es a donde yo quería ir. Ellos suelen utilizar concentraciones de entre 50 y 75.000 unidades internacionales al día para empezar en un paciente, cuando la agencia o la Federación Europea de Seguridad Alimentaria establece 10.000 como dosis segura en los adultos, ¿vale? Y yo, o sea, en inmunonutrición lo que hacemos es con enfermedad inflamatoria intestinal empezamos en 20.000, porque en clínica, en autoinmunidad, menos de 20.000 es que no vamos a conseguir estabilizar nada ni silenciar nada. Puede haber mejoras, los estudios lo dicen, pero son algo muy sencillito, ¿vale? Entonces, cuando pasamos a 20.000 o 30.000, que es con lo que yo trabajo, un médico podrá pautar más, en teoría yo también, pero prefiero quedarme ahí, lo paso a una compañera médico. Hay algunos necesitan más, pero lo que quiero deciros es que cuando realmente se llega a la dosis adecuada, en cada paciente a veces es muy alta, vemos pacientes que no necesitan medicación. Yo no quiero aquí, de verdad, no quiero, o sea, estoy diciendo una realidad y he participado en congresos médicos, donde hemos visto casos clínicos reales con todos los datos que yo tengo recopilados. Vale, entonces encontramos con que prescinden de la medicación porque ya no la necesitan. Es verdad que normalmente el médico necesita un año, en el transcurso de un año o dos, para asegurarse que realmente hay una remisión y hay una estabilidad. ¿Vale? Y vemos pacientes que, bueno, que hay veces que combinan la vitamina D con el fármaco y tienen una estabilidad maravillosa y no dejan la farmacología y no le afecta, incluso se dice que puede, más bien el inmunosupresor sí que afecta a la vitamina D. A ver, la vitamina D no suprime la inmunidad, la regula, la ajusta. Entonces un inmunosupresor de alguna manera enlentece su acción o la disminuye. Pero bueno, están ahí los pacientes de primera, siempre lo combinan, ¿vale? Ambas cosas. Y luego existen pacientes, sobre todo, que tratan de llegar a la consulta para actuar a tiempo antes de tener que recurrir al inmunosupresor, que sería lo ideal para demostrar que no antes de pasar ese tratamiento, que no es necesario, y vemos casos en los que ha sido así. Y ya no había, o sea, ya el médico decía, no te voy a dejar más tiempo.
te dejo 6 meses, o esto cambia o vamos a pasar a los inmunosupresores porque no respondes a otra cosa y es muy activa la enfermedad en ti. Y entonces vemos casos que realmente se ha iniciado la enfermedad y que están completamente estables sin fármacos, y otros que ya tomaban el inmunosupresor y lo combinan y mantienen esa estabilidad. Entonces, no hay daño, la vitamina D no daña, más bien no actúa todo lo que puede o no es tan útil cuando hay otro tipo de fármacos. Cuidado con las dosis que os he dicho, nunca lo anotéis para ponerlo en práctica, porque 20.000 unidades internacionales ya requiere un protocolo dietético de prevención de hipercalcemia, o sea, puede dar lugar a elevación de calcio en sangre y en orina. Y esto es algo que siempre vamos manejando en la consulta para que no se dé, para que quede muy lejos la toxicidad, y no hemos tenido ningún caso. Pero claro, en esos protocolos que mencionaba antes sí que utilizan dosis muy altas, empiezan por 50.000 o 75.000 y hemos visto en nutrición clínica que no es necesario tanto, que con 30.000, 20.000 hay pacientes que ya es suficiente, otros no, necesitan más, y hay personas que necesitan hasta 200.000 unidades internacionales, pero claro, hay que saber manejar muy bien la terapéutica y nunca hacerlo con hidroferol, nunca, porque el hidroferol sí que no, la proporción en unidades internacionales no es la misma, la potencia no es la misma y ahí sí que puede haber una hipercalcemia con mucha más facilidad, ¿vale? Eso en cuanto a interacciones. Evidentemente luego está el tema de magnesio, también tipo de magnesio, hay que conocer muy bien cuál, porque da lugar muy comúnmente a molestias digestivas, incluso efecto laxante. Entonces, ¿aquí qué os recomiendo yo? Os recomiendo bisglicinato de magnesio o glicinato, es lo mismo, recibe el nombre de bisglicinato o glicinato de magnesio. En cualquiera de estas dos formas de nombrarlo lo podéis encontrar, ¿vale? Y es una forma ligada, es un magnesio elemental ligado a un aminoácido, la glicina, que además es muy bueno para los tejidos, el colágeno, que tenéis, que suele estar afectada en fases activas, el tejido está afectado, muy inflamado y hay mayor demanda de glicina, ¿vale? Para esa formación de nuevo colágeno. Bien, pues el bisglicinato de magnesio es una forma que se absorbe muy bien a través de la vía de aminoácidos y proteínas y no da lugar ni a molestias gástricas ni intestinales, ni tiene ningún tipo de efecto laxante, ¿vale? Luego está el citrato de magnesio, es la siguiente manera que yo os recomendaría, que también tiene muy buena absorción, pero en algunas personas más sensibles, por ejemplo en una fase activa, yo nunca la recomendaría. Si estáis estables, sí, en fase de remisión. Y aún así hay que mirar con precaución, bueno, qué cantidad, separa las tomas, si con los alimentos ves que te da efecto laxante, sepáralo 1 hora antes de cenar o de comer o 2 horas después. O sea, vamos jugando teniendo en cuenta diferentes situaciones y siempre viendo la respuesta del paciente. Pero si podéis, o sea, es algo más caro, ¿vale? Porque todo esto lo tenemos que considerar en el paciente, porque a veces que no hay posibilidad de irnos a lo mejor. Si podéis haceros con el bisglicinato o glicinato de magnesio, es una forma muy neutra, que tiene muy buena absorción. En los estudios ha mostrado la más alta biodisponibilidad junto con el citrato, y además el bisglicinato no da lugar, si tiene una buena quelación, es un buen producto, no da lugar a efecto laxante en nada. El citrato puede ablandar un poquito las heces si se toma todo junto, o sea, hay gente que toma, pues no sé, 400 miligramos, 2 cápsulas, se las toman las dos juntas, bueno, pues separa una toma, otra toma. Ahí vamos jugando, en función de lo que la persona pueda económicamente, su situación, su estabilidad, todas esas cositas, ¿vale? Y luego, pues claro que hay interacciones, por ejemplo, hay gente que toma mucha vitamina C, está muy de moda. Y la vitamina C no se debe suplementar, no se debe de tomar en cantidades altas cuando se usa una terapéutica con vitamina D, porque la vitamina C se transforma en oxalato y el oxalato con el calcio forma piedras de oxalato cálcico. Entonces una persona, además los estudios lo dicen, que toma 1 gramo, aquellas que toman, que está súper de moda, hasta por los propios médicos que se meten en nutrición y no revisan, porque no les han formado en nutrición y tampoco se ponen a revisar estas cosas. Los estudios dicen que 1 gramo de vitamina C aumenta el riesgo de litiasis renal. Es que está clarísimo, los estudios así lo han confirmado. Y el gramo de vitamina C va que vuela. El otro día yo misma me di una vuelta por diferentes tiendas de dietética y ninguna vendían de menos de 1 gramo ni de 500 miligramos. O sea, no hay manera. Te dicen, pues ya que lo pagas, te vamos a dar mucha vitamina C. Además, se fabrica de síntesis y es muy barata. No había manera. Así que la mejor forma es a través de la alimentación, sabiendo elegir muy bien el alimento, o encontrar alguna marca que puedas dividir las dosis, o sea, es más complicado con suplementos. Así que sí que hay cosas
Claro que sí, que hay que tenerlas en cuenta, qué suplementos trae ya la paciente o el paciente que toma. Y descompensaciones que pueden producir, tomar mucho zinc también, cuando existen llagas, úlceras intestinales, el zinc se recomienda, en inmunonutrición lo trabajamos mucho, también porque cuando hay un estrés celular y más en el epitelio, el zinc es importantísimo para reparar heridas y la vitamina A también en el estrés celular, ¿vale? Pero tenemos que ver que si se toman grandes cantidades de zinc, bajará el cobre. Y si baja mucho el cobre y sube mucho el zinc, hay una descompensación de minerales que reduce la resiliencia, que se llama también, no solo en psicología, también la resiliencia fisiológica de nuestro organismo en la respuesta autoinmune. Entonces, en inmunonutrición, todo esto, yo por lo menos lo trabajo con muchísimo detalle. Son cosas que no vamos a encontrar quizás, claro, no todo nutricionista lo conoce, porque no, son cosas que se van sabiendo con el tiempo, ajustando, estudiando en un área. Y ya os digo, hay médicos que se forman en ese área y hay nutricionistas que se forman en ese área. Y deberíamos de considerar todas esas cosas. Vale. Más cositas, los alimentos, ¿no? Al inicio me preguntabas la dieta, pautas que os dan, la leche, todo esto. Pues a ver, yo no, si mi paciente no quiere tomar lácteos, yo lo respeto, ¿vale? De hecho, claro, cuando ya nos metemos en cantidades de vitamina D altas, lo que hay que hacer es retirar los lácteos, pero por una cuestión de prevenir mucha absorción de calcio, ¿vale? Porque el lácteo concentra mucho calcio, un vaso de leche te da 300 miligramos o más, entonces, bueno, pues mejor comerse buenos platos de legumbres y de otras tantas cosas que te van a dar calcio, pero no tan concentrada, y evitamos así interacción de vitamina, o sea que haya mucho calcio absorbido y problemas de calcificaciones. Entonces ya por eso el lácteo está quitado o reducido, porque sí que recomiendo, me parece muy interesante, depende de la persona, me adapto a ella, pero recomiendo el kéfir, por ejemplo, o el yogur, un yogur artesanal de producción ecológica en frasco de cristal, de verdad, de producción tradicional, artesanal, o hecho en casa, ¿vale? Por los efectos que tiene, que incluso en inmunonutrición se han estudiado el efecto que tiene en la prevención de la translocación bacteriana que vimos en una diapositiva. Y se ha visto que aquellos chavales, se ha hecho estudios con chavales jóvenes y con adultos que todos los días tomaban yogur en una cantidad determinada, mejoraba, reducía la inflamación intestinal, la hipermegalia intestinal y se evitaba esa translocación, que ya es mucho en vuestra enfermedad, para no provocar esa reactivación, ¿vale? Entonces, 3 cucharadas de kéfir, por ejemplo, es como una medicina, 3 cucharadas grandes soperas, no es hincharse, o de un buen yogur. Pero siempre recomiendo que sea de leche de oveja o cabra, porque la leche de vaca, aquí viene el problema, quizás que se ha generalizado los lácteos como proinflamatorios, la leche de vaca tiene un tipo de caseína que es diferente a la de oveja y a la de cabra, que sí que favorece la inflamación intestinal y la hiperpermeabilidad intestinal. En cambio, la de cabra y la de oveja no. Entonces esto se tiene que explicar, porque ahora se ha puesto de moda que todos los lácteos fuera son proinflamatorios, y no es así. De hecho, también los estudios dan muy buenos resultados de prevención de cáncer de colon, que es otro tema, pero oye, hay que considerarlo. El consumo de lácteos, más consumo de lácteos, mayor prevención de cáncer de colon. Ahora, yo elegiría una leche de oveja o de cabra, a ser posible producción ecológica, y si no puede ser, pues nada. Y sí hacer, más que el consumo de la leche, lo que yo enfatizo interesante es el kéfir o el yogur de la leche de la oveja o de la cabra. Prescindimos de quesos, prescindimos de leche líquida, y nos vamos a esos productos que ayudan mucho a nivel intestinal, al equilibrio intestinal. Es que está demostrado por estudios, ¿vale? Así que bueno, pues eso sería el matiz. Y luego sobre las solanáceas y todo esto, lo conozco de sobra. Es una moda, vamos, me vienen los pacientes y sé que tenéis personas de referencia que también lo promueven, porque vienen de la línea de la PNI, psiconeuroinmunología. Bueno, al menos en mi formación, que es oficial, universitaria, de extensión universitaria, no había nada al respecto, y todo lo que yo estudio al respecto no queda claro. O sea, esto viene de un médico que tuvo enfermedad autoinmune, hizo la dieta Meyer, que es antiinflamatoria, donde prescindió de solanáceas, pero es que quita todo, quita el huevo, quita los lácteos, quita los cereales, y realmente lo pasa, o sea, ¿qué comes? No comes prácticamente nada, quita las legumbres, y
y me encuentro con pacientes que han pasado de ser vegetarianos a sufrir muchísimo por tener que hacer la dieta antiinflamatoria de la autoinmunidad. Entonces yo me fijo mucho también en las emociones de mis pacientes y yo no quiero ese sufrimiento, es que sobra. Es que si ya dedicamos 1 hora de 3 horas de consulta inicial a hablar de lo que les pesa, de la mochila que llevan, de cómo están viviendo la enfermedad y qué pueden hacer para mantener el equilibrio interior, interno, y me está hablando de que está sufriendo por una dieta antiinflamatoria, que no hay suficiente base o evidencia científica, sí que tiene un sentido. Pero podemos enseñar, los nutricionistas enseñamos a preparar esa legumbre para que esos fitatos, esas antinutrientes que se llaman, o esa fibra que tiene, no dañe, sino que consigamos los beneficios y reduzcamos los perjuicios, ¿vale? Entonces hay que enseñarle a prepararlo como antiguamente se hacía, toda la noche en remojo la lenteja, y si es posible, mejor 2 días o 3 a remojo. Cuando me dicen, pero entonces 2, 1, 3, yo siempre digo 3 mejor que 2, 2 mejor que 1. Cada uno, pues depende, igual se te ha olvidado, pues más vale una noche o un día que no hacerlo, ¿no? A que se te ha olvidado ponerlo 3 días antes. Y cada día se cambia el agua. Se pone en agua muy caliente del mismo grifo, agua muy calentita, en un bol o en una fuente donde se vayan a dejar las lentejas, que es la legumbre por la que empezaría, que es más suave, siempre que haya estabilidad, se esté en fase estable, ¿vale? De remisión. Entonces se deja remojo en agua muy calentita, inclusive añadir un chorrito de vinagre. Un chorrito de vinagre, ese ácido lo que va a hacer es actuar sobre esos antinutrientes que no solo roban nutrientes interesantes, sino que inflaman también nuestro intestino. Entonces, cada de mañana, cuando renovamos el agua, cambiamos y ponemos de nuevo agua limpia, le vamos a añadir ese chorrito de vinagre. Y de esa manera vamos a tener unas lentejas muy bien preparadas previamente al cocinarlas, que nos van a dar muchos beneficios. Los cereales no es lo mismo, pero si por ejemplo se consume cereal integral, también habría que echarle un chorrito de vinagre. O sea, menos tiempo porque no se pudre el cereal, el arroz, por ejemplo, 4 horitas, 8 horitas, una noche como mucho, y el chorrito de vinagre que va a evitar la formación de hongos y además también eso, al ser integral, pues esos antinutrientes o esa fibra, vamos a reducir esos efectos negativos, ¿vale? Y luego las solanáceas, pues sí, también se habla de... Es que no quiero ser, o sea, no quiero ser radical, o sea, en el sentido de que, además, es que en la terapéutica nutricional, aquí yo trabajo con la vitamina D, se modula tanto, o sea, tiene un impacto tan importante que lo de menos es la dieta antiinflamatoria. He tenido pacientes que la han dejado, he dicho, estás sufriendo, no quieres, date la oportunidad, yo te voy enseñando a ir introduciendo esas legumbres o esos otros alimentos, la leche no tomes si no quieres, pero introdúcela, y si la introduces que sea porque no puedes vivir sin ella, un poquito de cabra o de oveja, ¿vale? Y vamos viendo esos cambios para adaptar esa dieta que no sea tan estricta, pero ya os digo, de verdad que cuando se trabaja la terapéutica nutricional con vitamina D, no sirve, o sea, es que te ríes de verdad de la dieta antiinflamatoria de solanáceas, legumbres y demás, porque es que lo que se consigue es mucho más. Es que ya ese cambio de que disminuyan los linfocitos TH17 ya lo dice todo. Ahí es cuando la enfermedad empieza a callar, a silenciarse. Y eso es lo que vemos en la química de las personas. Y la inflamación baja, el tejido se regenera. Tengo pacientes que no les hacían colonoscopia por no agredir más, ¿no? Y el tejido estaba tan mal, bueno, pues empezar el tratamiento con la vitamina D, mejorar y estabilizarse el número de deposiciones, todo hay que fijarse cuántas deposiciones al día, tipo de deposiciones, síntomas que presenta la persona. Cuando ves que todo va mejorando, se va poniendo en orden, prescinde de los supositorios, prescinde de otros medicamentos, su médico ve que está tan bien y que está tan estable, porque otra cosa que siempre vamos a mirar es el marcador de calprotectina fecal para ver la evolución del paciente, y el médico se sorprende de que haya bajado tanto la calprotectina fecal, mejor a veces que personas que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal, por debajo de 50 estoy hablando, pues entonces ese paciente está muy estable, entonces se le hace pruebas que no se hacían anteriormente y encontramos un epitelio totalmente, algunas zonas que se están cicatrizando, pero ya no están ulceradas, ni están abiertas, ni hay sangre, y otras que el tejido que estaba afectado está estupendamente.
Esto lo vemos y los ponemos en congresos clínicos De acuerdo. al María, respecto. Y esto es gracias a la terapéutica con vitamina D y otros nutrientes que ayudan, sí, vitamina A, etcétera, pero no enfatizo aquí la dieta que me comentáis, yo no la tendría tan en cuenta cuando cuentas con otras estrategias. se me ocurre preguntarte por algunas marcas de confianza que si no quieres comentarlo porque va a quedar grabado, igual nos lo puedes enviar igual vía email, no sé, o lo puedes comentar, lo que tú consideres. Alguna marca de confianza porque hoy en día Sí, te encuentras en farmacia o para farmacia un montón de vitamina D. ¿Cuáles tú consideras que os sí? lo comento. Voy a hacer la excepción porque en redes sociales siempre me preguntan y nunca contesto. En el libro tampoco Vale, hablo de ello, justamente porque no quiero que eso es. erróneamente se me señale de que tengo intereses cuando no tengo intereses con absolutamente ninguna marca de vitamina D. Es que para nada, ¿vale? Entonces nunca contesto salvo en consulta, pero como yo entiendo, estoy dando una charla para un colectivo de una enfermedad. Entonces tengo que daros también, o sea, tengo que daros ideas e información útil. O sea, esto no es divulgación en redes sociales o algo muy genérico para todo tipo de personas, ¿vale? Entonces sí, os voy a comentar marcas. A ver, está la marca, es inglesa o americana, se produce allí, bueno, en los dos sitios, en los continentes, Healthy Origins. Healthy, con H, Healthy Origins, orígenes saludables sería, ¿no? La traducción. Bueno, pues esta marca lleva desde 1990 y no sé si 7, 99, es de las primeras que además empezó a comercializar, está muy bien, que es la vitamina D3, colecalciferol, con aceite de oliva virgen extra. Punto. Es que todo lo demás sobra, excipientes, colorantes, no queremos eso, evidentemente está en un compartimento de una gelatina, tiene píldoras o cápsulas blandas que se llaman, unidosis. Entonces ellos comercializan de 10.000 y todos los pacientes de protocolos de alta dosis han estado usando tradicionalmente durante muchos años esta marca. O sea que es una marca totalmente confiable que funciona, lo sabemos, y que cuida. O sea, estando en Estados Unidos siempre han, o por lo menos en los últimos años, últimas décadas, han utilizado, cambiaron el aceite de girasol, que usan otras marcas, y sobre todo los ingleses usan girasol, y usaron el aceite de oliva y virgen extra para que se preserve mejor, para que no se oxide, y solo tiene eso junto con su gelatina, ¿vale? Venden de 10.000, venden dosis de 5.000, creo que de 4.000 también, de 2.000, de 1.000 para niños, tienen una gran variedad en cuanto a cantidades. No venden de más de 10.000, eso es cierto. Pero los pacientes con protocolos de muy altas dosis, pues algunos te tienen que tomar 20 cápsulas porque tienen que tomar una burrada, es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, más marcas, es que estas, las que hay de mayor concentración son americanas o ya os digo que también se producen en Inglaterra. Pero otra cosa es dónde las encontréis, os va a costar, por ejemplo en Amazon, aunque suene mal, pero es así, es un proveedor hasta de productos de farmacia. Yo veo, tal farmacia vende esto, digo, anda, mira, me sale más barato y lo compro en Amazon, ¿no? Pues como proveedor vende productos que igual se fabrican en Inglaterra, y como esta, que tiene fábrica en Inglaterra. Y está Now, la marca Now, N-O-W, está ahora mismo creo que Dr. Best, creo que también tiene vitamina D en 10.000. Una marca alemana, lo que pasa que me gusta mucho porque está súper bien de precio, pero es que hace nada no sé si lo han retirado o ya no se encuentra en Amazon, era la única manera de poder comprarla siendo alemana. Pero anotadlo por si reaparece, porque a veces es que no hay esto. Vitabuy, V y latina, T-A-B, B alta, Vitabuy, A-Y, Vitabuy. Bueno, pues Vitabuy es alemana y comercializan en gotitas, que es súper cómodo. Una gotita ya tiene 10.000 unidades internacionales, la hay de 5.000 y la hay de 10.000. Entonces eso para los pacientes con enfermedad autoinmune es una gozada, porque te puedes echar 2 gotitas, 3 gotitas, 10 gotitas, lo que necesites, muy cómodo. Y es exclusivamente aceite de oliva virgen extra con la vitamina D3 y un poquito de fragancia de naranja, natural, completamente natural, para que sepas cuándo te ha caído en la lengua. Eso es interesante, porque hay gente que lo echa en un alimento que lo contenga, por ejemplo el pan que absorbe, pero si lo echas en un líquido se queda en el vaso y pierdes. Entonces lo mejor es o en algo que lo absorba bien y que sepas que todo te lo llevas a la boca, o directamente en la lengua. Entonces a veces no sabes si te ha caído o no te ha caído, si no te estás mirando en un espejo, y el sabor, si lo distribuyes así en diferentes puntos o una gotita, ya sabes que te cae, porque tiene ese ligero como toque a mandarina, muy suave, muy suave, muy suave.
¿vale? Y está muy bien, además viene del líquen, que eso no lo hemos hablado, tipo de vitamina D. Puede venir de la oveja, de la lanolina, la cera, una cerita que ellas hacen en su lana, o puede venir del líquen, que es apto para veganos. Entonces, una persona vegana que no quiera ningún producto de ningún animal, aunque no se haya sacrificado, tenemos que buscar una marca que venga del líquen. Es la única forma que no es vegetal, hay una mezcla entre hongo, es una cosa vegetal y hongo, tiene D3, entonces son concentrados exclusivamente de D3, que procede del líquen, apto para veganos y para cualquier persona. Yo la tengo en casa y es maravillosa, y es que te dura 2 años, y dices, esto no se acaba nunca, a gotita a día, esto no se acaba nunca, y está súper bien de precio, o sea, Pero impresionante. empezaríamos con una gotita con 10.000 unidades. Claro, de hecho, o sea, vosotros sin la supervisión no os recomiendo más de una gotita, ¿vale? Y luego, si no pesáis, para pacientes que no llegan a 55, yo recomiendo menos de 10.000, recomiendo 8.000. Luego también yo quiero deciros que generalmente no hay ningún problema por tomar 10.000. Como os he dicho antes, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, dice y afirma que 10.000 es una dosis segura, o sea, sin efectos adversos observables, que llama, ¿vale? En los adultos. Pero aquí hay que especificarlo. Cuento en el libro, de verdad, si tenéis la ocasión de leerlo, porque es que os da muchísima información que no puedo trasladaros ahora toda de golpe, ¿no? Y entre otras cosas ahí os explico que sí que hay circunstancias en las que se puede elevar el calcio en el organismo, entonces no por la vitamina D, por otras causas. Entonces, si metemos vitamina D, vamos a aumentar la absorción del calcio intestinal, vamos a aprovecharlo de cualquier cosita que tenga, aunque no tomemos lácteos, y entonces puede, claro, suman más calcio, favorecen absorción de calcio a una hipercalcemia que ya puede estar en el organismo. Y no habría que tomar suplementos de calcio. Entonces, si estáis tomando suplementos de calcio, que sé que a muchos os ponen, suplementación de calcio, eso es una de las cosas que tendríais que quitar. Eso es, por ejemplo, sí que es una incompatibilidad entre medicamento y suplemento, que realmente el medicamento que os dan de calcio es un suplemento, no es un fármaco, es suplementación de calcio, bajo forma de receta médica, pero es un suplemento. Entonces, nunca toméis suplementos de calcio con vitamina D en 8.000, de más de 4.000 o 5.000, no toméis suplementos de calcio. Es que yo no lo tomaría ni con 4.000 ni 5.000, no lo tomaría. Entonces, yo a las personas, cuando divulgo, incluso en el libro, la recomendación que doy es de 4.000 o 5.000 para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no estoy supervisando cada caso, porque no conozco su situación, si está tomando suplementos de calcio, si tiene un proceso de cáncer que le esté generando hipercalcemia, si tiene una enfermedad granulomatosa, que tenemos que ir con más cuidado cuando subimos la vitamina D. Hay que mirar otras cosas. Si tiene litiasis o en su familia hay casos de litiasis renal y puede haber una predisposición a cálculos renales. Todo eso yo necesito saberlo la persona que atiendo en consulta y le pongo medidas, aunque pueda tomar vitamina D bien, le pongo medidas, vale, tú tómate tus 10.000, pero 8.000, 10.000, depende de su peso, o incluso 12.000 si tiene sobrepeso, pero vamos a ver la hidratación, vamos a ver la vitamina C, vamos a ver el magnesio que tomas para que eso te previene de calcificaciones y ponemos todo en orden. Entonces, claro, cuidado con eso de 10.000 para todos, porque hay algunas veces que aunque parece que no pasa nada, pero puede pasar. ¿Vale? Entonces, si leéis el libro, pues tendréis más información al respecto. Y los estudios en enfermedad inflamatoria intestinal dicen que de 5.000 a 10.000 es cuando se nota mejoría algo, y ya os digo yo, más de 10.000 es cuando de verdad se nota. O sea, es que es impresionante. Con 20.000 hay pacientes que necesitan 25.000, 30.000, 35.000 y ya está, y otros sí que necesitan mucho más. Pero eso siempre lo tenéis que hacer con supervisión de un nutricionista clínico o de un médico que conozca la terapéutica con vitamina D, porque no todos la conocen ni todos los nutricionistas. Entonces, bueno, cada vez se va formando más y vamos teniendo más profesionales que están preparados, porque yo veo la formación de posgrado en España y tengo médicos, a mí me van llegando a los farmacéuticos que quieren conocer, fisioterapeutas que quieren conocer, pero al final quien va a pautarlo es o el nutricionista o el médico, y quien va a controlar las analíticas y todo, ¿vale? Entonces ya 10.000, si tú pesas quizás con más de 46. anda, sí, bueno, pues entonces te diría, sin supervisión te diría que 8.000, vete a 8.000. Pero eso ya te va a ayudar bastante, te vas a encontrar mejora quizás en las deposiciones, en dolores, inflamación, hasta en tu fatiga. Es que no hemos hablado de esto, pero las primeras cosas que se notan cuando reponemos la vitamina D y la subimos, porque vosotros que necesitáis más, tenéis un proceso inflamatorio activo y demandáis más vitamina D y soléis tener algo más baja en la analítica,
muy baja, porque es una demanda que tiene vuestro organismo para la inmunidad. Entonces, tenéis que reponerla e incluso ir más allá que otras personas que no tienen autoinmunidad. Pero ya solo con reponer un poquito, ¿qué se nota? Bajan los dolores crónicos, porque puede ser que tengáis, ya no a nivel intestinal, sino que tengáis una fatiga generalizada, dolor muscular, agotamiento, fatiga mental, falta de agilidad mental, que no os concentráis, que no encontráis la palabra, cosas que antes nos costaban nada y erais muy ágiles. Pues todo esto es lo primero que notamos en el transcurso de 2 o 3 meses con una cantidad de 8.000 o 10.000 en cualquier persona. ¿Vale? 2 meses necesitan. Lo vais a empezar a lo mejor a notar antes, pero a 2 meses diréis, pues es que ya ni me acuerdo de la fatiga, estoy vital, estoy bien. Claro, cuando hay autoinmunidad a lo mejor eso se queda un poquito corto, pero vais a notar, yo creo que lo vais a notar, que hay personas que lo notan, los dolores menstruales desaparecen, el síndrome premenstrual también, es que es impresionante, modula la inflamación, la vitamina D y todo se pone en su orden. En una diapositiva puse, y no lo recalqué, que actúa en la función mitocondrial, pues justamente mejora la función mitocondrial, de manera que toda esa fatiga muscular empieza a desaparecer porque aumenta la funcionalidad mitocondrial, que está disminuida cuando hay un déficit de vitamina D. Esto también hay estudios. Dicen que 3 meses de déficit de vitamina D encontraron un descenso de un 40% en la función mitocondrial. Eso es mucho. Y ahí hay una reducción de fuerza. Ayer estaba leyendo yo un estudio al respecto de cómo han encontrado claramente que la fuerza de las personas disminuye, eso se puede medir. También había estudios en deportistas, pero es más interesante en una persona normal ver cómo realmente su fuerza disminuye y hay esos estados de agotamiento, de hasta dolor de tejidos, ¿no? Y de que tu cuerpo duele o se resiente. Pues ya para eso os va a ayudar mucho. Ahora, poder silenciar la enfermedad es otro nivel. Y ahí sí que, bueno, pues hay que mirar muchas cosas. Y a veces no se consigue, ¿eh? Tengo que decirlo. Estoy recordando una paciente ahora que ya la pasé a un médico de protocolo Coimbra con muy altas dosis. Le derivo pacientes cuando ya digo, bueno, necesitan muchísima más dosis y no le ha funcionado, ¿eh? O sea, no ha conseguido. Lleva muchos años también de evolución de enfermedad. Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántos años lleva? Hay gente, no tiene por qué. Hay gente que lleva años y mejora, pero hay otros que están ahora estudiándose los metales pesados. En un congreso que acudí justamente para hablar de vitamina D, enfermedad inflamatoria intestinal y exponer casos, también un médico que era italiano, no, era alemán, habló de las últimas investigaciones que están haciendo de los tejidos con respecto a los metales pesados y la enfermedad inflamatoria intestinal. La vitamina D puede ayudar un poquito en esa oxidación celular y los daños de los metales pesados, sí, pero el metal pesado no te lo quita. Entonces, aquí hay tantas cosas que tendríamos que considerar. Qué interesante, María. De hecho, yo creo que estaríamos aquí escuchándote muchísimo tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu entusiasmo, tu entrega, la verdad. Hemos hecho solo 2 preguntas y lo ha Os hecho doy una Izaskun. marca, discúlpame, Sí. una marca de 4.000 que os permite Sí. para niños 4.000, niños mayorcitos o el adulto es que toma 8.000, como la compañera pesa 40 y menos de 50, ¿vale? Por ejemplo, y son españolas y hasta en una farmacia la podéis pedir o para farmacia. Está la marca Mederi, Mederi. tal cual suena, creo que son de Valencia. Y ellos venden vitamina D sola o vitamina D con K2. Es que la K2 ahora se ha visto que es muy necesaria para que el calcio que se absorba realmente entre en el hueso. La podéis comprar con o sin K2, como queráis. La cantidad que tiene está muy bien, es moderada de K2, no os va a producir ningún daño, de verdad, no hay efectos adversos. Y luego también está Nutilab, Nuti, no Nutri, Nuti sin R, Nuti Lab de laboratorio, también tiene de 4.000, también es una marca española. Y la podéis encontrar, son un poquito más caras, es verdad, pero seguro que si os vais también a Amazon encontraréis, fijaos eso que lleve aceite de oliva virgen extra y vitamina D3. Y os digo otra cosa para vosotros, es que al final hay tantas, si hay mala absorción intestinal o estáis en fase activa, deberíais de recurrir a aceite de coco, porque el aceite de coco no requiere de todo el tránsito intestinal para ser absorbido, sino que incluso ya en la boca, si lo hacéis de forma sublingual, debajo de la lengua, debe ser unas gotitas, vais a conseguir absorber ya esa vitamina D y luego lo que traguéis, si no se ha absorbido todo, pues seguirá su tránsito, pero ya en el estómago se absorbe algo, no hace falta que llegue al ilion. En cambio, las personas, el ilion antes del ilion también se empieza a absorber, pero aquellas personas incluso que tienen el colitis ulcerosa y tienen esa parte
pegada también al ilion afectada o hay sospecha, puede haber muy mala absorción de la vitamina D. Entonces, en aceite de coco favorecemos una absorción en aquellas personas que tienen mala absorción. Marcas ahora de memoria, Glorifil, que tiene gotitas de 1000, eso sí, son mucho menos concentradas. Tenían de 5000, y ahora no sé qué pasa, sé que hay problemas de stock, de todo, hay muchísimas cosas que cuesta que traigan. Pues ahora mismo sé que están con las de 1000 y si encontráis de 5000 puede ser en la misma marca Glorifil, que Vitamace. Hay varias marcas que son alemanas, todas estas, europeas, y tienen el aceite de coco. Y a lo mejor encontréis perlas también con aceite de coco. Yo no recuerdo, porque yo en el momento que busco aceite de coco busco sublingual, mejor que en perla, y así ya aprovechamos esa primera absorción en la boca. Pero que si las buscáis en perlas, pues es una opción también, ¿vale? De acuerdo. Pues María, es 9:30. ¿Cuándo abres agenda, María? Abre agenda. ¿Cómo sabes que está cerrada? Porque intenté contactarte. Pues no lo sé, hasta febrero no lo creo, ¿eh? Quería abrir a mitad de enero, pero es que estoy justamente ahora en un proyecto de trabajo que me requiere, bueno, he tenido una pequeña intervención quirúrgica, el viajar para televisión, conferencias, cosas que estoy haciendo, y además empiezo un proyecto de trabajo diferente que prefiero dedicarle un tiempo intensivo para luego poder llevar la consulta y no a medias todo. Y creía que en enero terminaría y terminamos en febrero, pero a lo mejor si lo llevo bien, en febrero abro ya la consulta. Vale. Perfecto. Desde Acubizcaya seguramente te volveremos a invitar igual un poquito antes del verano, a ver en función de tu agenda o a finales de año, que pasa muy rápido el tiempo, porque nos hemos quedado seguramente con muchas preguntas, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, pues las dejamos ahí y le invitamos, leemos igual el libro, que también nos da, en el libro, ¿verdad? Que vamos a poder profundizar en muchas cosas que tú has comentado, ¿verdad, María? Sí, vale, eso perfecto. es, tenéis mucha información ahí. Vale, pues muchas gracias, voy a detener la grabación.